Sabían que un solo hombre controlaba los laboratorios de metanfetamina más grandes de 3 estados mexicanos. Supervisaba aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas, dirigía una red nacional de extorsión a transportistas en las principales carreteras del país, era el jefe de seguridad personal del narcotraficante más buscado del mundo y tenía una recompensa de $5 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos. Ese hombre se llama Audias Flores Silva. Lo conocían como el Jardinero y creía que heredaría el trono del cártel más poderoso de México. Estaba equivocado, porque este 17 de mayo de 2026, la Secretaría de Marina acaba de destruir 5 de sus narcolaboratorios en 3 estados del país, y el propio Jardinero lleva 20 días en una celda, capturado por las Fuerzas Especiales de la Marina en un operativo que tardó 19 meses en prepararse. Si quieren entender lo que está pasando con el CJNG después de la muerte de El Mencho, quédense hasta el final, porque lo que viene es la historia más reveladora sobre la destrucción del cártel más violento de México. Empecemos por lo que ocurrió hoy, y después vamos a reconstruir quién era el Jardinero, cómo cayó y por qué su caída está acelerando el colapso del cártel Jalisco Nueva Generación. Un video compartido por la Secretaría de Marina muestra el momento exacto del operativo. Las imágenes, captadas por la cámara corporal de un agente naval, registran la llegada de un helicóptero artillado sobre una zona rural del poblado de El Saucillo, en el estado de Jalisco. Los elementos de la Marina, equipados con indumentaria táctica completa, descienden de la aeronave y se adentran en una estructura tipo almacén donde se cocinaba metanfetamina a escala industrial. Lo que encontraron dentro confirma la magnitud de la operación criminal que el Jardinero había construido. Aproximadamente 600 kilogramos de metanfetamina terminada, 750 litros de precursores químicos y 425 kilogramos de sustancias sólidas, además de diverso material empleado en la elaboración de drogas sintéticas. Pero el Saucillo fue solo el primer golpe. En acciones simultáneas, la Marina desmanteló otros 4 narcolaboratorios vinculados a la misma estructura criminal. En el Capomo, Nayarit, aseguraron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida. En Corral Viejo, Sinaloa, localizaron otro laboratorio donde encontraron 1.250 litros de producto terminado, 1.000 kilogramos de cloruro de amonio, cerca de 500 litros de ácido acético, 1.500 kilogramos de ácido tartárico y 75 kilogramos de sustancias de uso dual, además de ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción. Y en Corralejo, también en Sinaloa, la Marina encontró un cuarto laboratorio con cerca de 1.500 litros de producto terminado, 2.500 litros de precursores químicos, 3.100 litros de sustancias de uso dual y 1.200 kilogramos de sosa cáustica. 5 laboratorios, 3 estados, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. El Gabinete de Seguridad informó que la operación culminó con la neutralización de casi 10.000 litros de precursores químicos y más de 7 toneladas de diversas sustancias químicas y producto en proceso. La afectación estimada para el crimen organizado supera los 650 millones de pesos. 650 millones de pesos destruidos en un solo día. Ahora piensen en esto. Cada kilogramo de metanfetamina que salía de esos laboratorios terminaba en las calles de Estados Unidos. Cada litro de precursor que fue neutralizado es un litro que ya no se convertirá en droga. Y cada laboratorio destruido es una línea de producción que le tomará semanas o meses reconstruir al CJNG, si es que logra hacerlo. Pero la pregunta clave que deberían estar haciéndose es la siguiente. Si el Jardinero ya fue capturado hace 20 días, ¿por qué sus laboratorios seguían operando? Y la respuesta revela algo fundamental sobre cómo funcionan las organizaciones criminales en México. Un cártel no depende de un solo hombre. Cuando cae el líder, la estructura sigue operando porque está diseñada para funcionar sin él. Los cocineros siguen cocinando, los distribuidores siguen distribuyendo, los halcones siguen vigilando y los laboratorios siguen produciendo. Lo que cambia cuando cae el líder es la capacidad de coordinar, de innovar, de responder a los golpes y de proteger la infraestructura. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Con el Jardinero preso, nadie pudo proteger los 5 laboratorios cuando la Marina llegó con helicópteros. Nadie pudo evacuar la droga a tiempo. Nadie pudo alertar a los operadores. El sistema de alerta temprana que el Jardinero había construido durante años, con redes de vigías, cámaras, comunicaciones cifradas y contactos dentro de las instituciones, se desmoronó con su captura, y la Marina aprovechó la ventana. Ahora bien, para dimensionar quién era el Jardinero y por qué su caída es tan devastadora para el CJNG, hay que conocer su historia completa.
Audias Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mide 1,63 m y pesa aproximadamente 86 kilogramos. Sus alias incluyen El Jardinero, El Comandante, Bravo 2, Audi, Mata Jefes y El Señor de las Flores. Su ascenso dentro del CJNG fue silencioso pero implacable. A diferencia de otros líderes que ostentaban su poder en redes sociales, El Jardinero mantuvo un perfil bajo. No aparecía en videos exhibiendo armas ni vehículos de lujo. Era un operador de sombras. Y fue precisamente esa discreción la que lo convirtió en el hombre de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El Jardinero fue nombrado jefe de seguridad personal del Mencho. Era el hombre encargado de proteger la vida del narcotraficante más buscado del mundo. Viajaba con él. Conocía sus escondites. Controlaba el acceso a su persona. Y cuando el Mencho necesitaba que algo se hiciera, el Jardinero era quien lo hacía. Pero su rol iba mucho más allá de la seguridad personal. Las autoridades estadounidenses lo identificaron como el responsable de coordinar la producción y trasiego de drogas en Nayarit, además de controlar laboratorios clandestinos en regiones de Jalisco y Zacatecas para la producción de metanfetamina. Supervisaba la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el traslado de drogas, y dirigía una red nacional de extorsión a transportistas en las principales carreteras del país, con control logístico que abarcaba rutas en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Puebla. Según la periodista Anabel Hernández, el Jardinero había construido una red propia con influencia suficiente para operar como un cártel independiente. No era un simple lugarteniente, era un imperio dentro del imperio. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones por información que condujera a su arresto. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a 1/3 de lo que ofrecían por el Mencho, los 15 millones. $5 millones por la cabeza de un solo hombre. Eso dice todo sobre su importancia. En 2015 fue señalado por orquestar una emboscada contra policías en Xoyatlán, Jalisco. En noviembre de 2023, un operativo en Zapopan intentó capturarlo tras un ataque contra agentes en Teocaltiche, pero fracasó. El Jardinero escapó. Siempre escapaba. Hasta el 27 de abril de 2026. La captura del Jardinero fue un operativo que la Marina planificó durante 19 meses. 19 meses de seguimiento, vigilancia, infiltración e inteligencia. El operativo fue descrito por las propias autoridades como quirúrgico. Los elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina llegaron a la comunidad de El Mirador, en Nayarit, donde el Jardinero se escondía protegido por 60 sicarios y 30 camionetas blindadas. 60 sicarios, 30 monstruos blindados, un ejército privado protegiendo a un solo hombre. Pero la Marina no disparó un solo tiro. El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, lo confirmó en conferencia de prensa. La operación fue planeada, desarrollada y ejecutada de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas ni lesionadas. Cuando los sicarios se percataron de la magnitud del despliegue naval, huyeron. Y el Jardinero, al verse abandonado por su propio ejército, intentó escapar por un desagüe. Fue capturado arrastrándose por el drenaje. El hombre que controlaba laboratorios en 3 estados, que supervisaba aeronaves clandestinas, que dirigía la extorsión en las carreteras de 9 estados, que era el jefe de seguridad del narcotraficante más poderoso de México, fue encontrado arrastrándose por un tubo de desagüe. Harfuch lo anunció personalmente. El Jardinero fue presentado como el segundo al mando del CJNG, con una orden de detención provisional con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego requerido por el Distrito de Columbia en Estados Unidos. También tiene una orden de reaprehensión en México por homicidio. Días después de su captura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió formalmente los cargos en su contra. A las acusaciones iniciales de 2020 por tráfico de cocaína y heroína, se añadieron cargos por tráfico de metanfetamina y conspiración para lavar recursos de procedencia ilícita. El administrador de la DEA, Terrence Cole, lo dijo con una frase que quedó grabada en la historia. Creyó que asumiría el control del CJNG tras la muerte de El Mencho. Estaba equivocado. Y ahora, 20 días después de su captura, la Marina destruye 5 de sus laboratorios. Lo que esto significa es que la captura de El Jardinero no fue el final de la operación. Fue el principio. Porque con El Jardinero detenido, las autoridades obtuvieron acceso a información sobre la ubicación de su infraestructura de producción.
Los 19 meses de inteligencia previos a la captura permitieron mapear las rutas, los laboratorios, los proveedores de precursores y los puntos de almacenamiento. Y ahora, con el líder fuera de juego y la red de protección desmantelada, la Marina está ejecutando la fase 2, destruir toda la infraestructura antes de que alguien más la tome, porque alguien más está esperando para tomarla. Según informes de la DEA, los principales candidatos a reemplazar a El Jardinero son Raúl Morín, alias La Fresa, descrito como su lugarteniente principal, con operaciones de alto impacto y un bajo perfil que le ha permitido pasar desapercibido, y Francisco Jaramillo Valdovinos, alias El Serio o el Comandante Serio, un líder regional del CJNG que ha sido clave en la expansión del cártel en Guerrero, Morelos y Zacatecas, con conexiones directas a Houston para el lavado de dinero. La Fresa y El Serio están esperando su turno. Pero cada laboratorio que la Marina destruye es un recurso menos para quien intente tomar el control. Cada tonelada de metanfetamina incautada es dinero que ya no llegará a sus manos. Y cada precursor neutralizado es una línea de producción que ya no podrán activar. El CJNG fue catalogado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025. Es considerado la organización de narcotráfico más violenta que opera actualmente en México y la que tiene la mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina. Pero en los últimos 3 meses ha perdido a su fundador, El Mencho, a su presunto sucesor, El Jardinero, a decenas de operadores regionales en Colima, Baja California y Tamaulipas, y ahora 5 laboratorios que producían las drogas que financian toda la organización. Si están siguiendo esta historia, pregúntense algo. ¿Qué cártel puede sobrevivir a perder a su líder, a su sucesor designado, a sus principales operadores regionales y a su infraestructura de producción, todo en menos de 90 días? Porque eso es exactamente lo que le está pasando al CJNG. El Mencho fue abatido el 22 de febrero. El Jardinero fue capturado el 27 de abril. Y los 5 laboratorios fueron destruidos el 17 de mayo. 3 golpes demoledores en 84 días. Y la Marina no muestra señales de detenerse. Los narcocorridos que los farmers le dedicaron a El Jardinero decían: mi santo y seña salió en la prensa, que yo soy el sucesor de la empresa. También decían que hay 5 millones para los hocicones, aquí lo recibo, dense una vueltita a ver si muy vivos. Pues las fuerzas federales le dieron esa vueltita y lo encontraron arrastrándose por un desagüe en Nayarit. Y hoy sus laboratorios están destruidos, sus precursores están neutralizados. Sus 650 millones de pesos en droga están en manos de la Fiscalía y su trono está vacío. El CJNG perdió la cabeza, perdió al sucesor y ahora está perdiendo la fábrica. Si este contenido les abrió los ojos sobre lo que está pasando en México, compártanlo. Porque mientras los titulares se concentran en la política y los escándalos, la Marina está ejecutando una campaña silenciosa que está destruyendo al cártel más poderoso de México desde adentro, laboratorio por laboratorio. Líder por líder, tonelada por tonelada. Y esto apenas empieza. Pero hay algo más que merece ser explicado. Porque el telespectador que llegó hasta aquí se está preguntando lo mismo que se preguntan los analistas de seguridad en Washington, en Ciudad de México y en Guadalajara. Si el CJNG perdió a El Mencho, perdió a El Jardinero y perdió 5 laboratorios, ¿por qué sigue siendo peligroso? Y la respuesta es la misma razón por la que un incendio forestal sigue siendo peligroso después de que le apagan el centro. Las brasas se extienden. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es una organización centralizada como lo era el Cártel de Sinaloa en la época del Chapo. Es una estructura fragmentada, con células semiautónomas que operan en al menos 24 estados de México y en más de 40 países del mundo. Cada célula tiene su propio liderazgo regional, sus propias fuentes de financiamiento, sus propias redes de distribución y su propia capacidad militar. Cuando cae el líder nacional, las células no desaparecen. Se reacomodan. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Con el Mencho muerto y el Jardinero preso, los comandantes regionales del CJNG están entrando en un proceso de reacomodo que podría derivar en una guerra de sucesión interna. Los candidatos ya están identificados. Ricardo Ruiz Velasco, alias R, lidera el Grupo Élite, el brazo armado más violento del CJNG. Es un hombre que se exhibe en redes sociales con armas automáticas y vehículos blindados y que ha protagonizado los enfrentamientos más sangrientos del cártel en Zacatecas y Guanajuato. Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón, también conocido como el Triqui 3, es un ciudadano estadounidense que ha sido señalado como posible nuevo líder del cártel.
Medios internacionales reportaron en marzo de 2026 que habría asumido funciones de liderazgo tras la muerte de El Mencho. Raúl Morín, alias La Fresa, era el lugarteniente de confianza de El Jardinero. De bajo perfil y operaciones de alto impacto, la DEA lo identificó como el candidato más probable para heredar la facción del Jardinero, aunque advirtió que la facción es lo suficientemente grande como para tener varios planes de sucesión potenciales en marcha. Francisco Jaramillo Valdovinos, alias El Serio, o el Comandante Serio, ha sido clave en la expansión del CJNG en Guerrero, Morelos y Zacatecas. Lidera brazos armados como la Seriezada y coordina redes de lavado de dinero con conexiones directas a Houston. En 2023, las autoridades mexicanas anunciaron su muerte tras un ataque en Oaxaca, pero investigaciones posteriores de la DEA demostraron que seguía vivo. Y Alberto Pineda, alias El Cheneque, brazo derecho de El Jardinero, descrito como experto en rutas transfronterizas y responsable de diseñar esquemas de tráfico y lavado de dinero. 5 candidatos. 5 posibles herederos. Cada uno con su propio ejército, sus propias ambiciones y su propia visión de lo que debería ser el CJNG. Y cuando una organización criminal tiene 5 candidatos a líder, lo que suele producirse no es una transición pacífica. Es una guerra. Esa guerra ya está en marcha. Y cada laboratorio que la Marina destruye le quita recursos a quien intente ganarla. Para entender por qué la destrucción de estos 5 laboratorios es tan devastadora, hay que entender qué significa la metanfetamina para el CJNG. La metanfetamina es, junto con el fentanilo, la droga más rentable del mercado. A diferencia de la cocaína, que requiere hojas de coca cultivadas en Sudamérica, o la heroína, que depende del opio cultivado en la sierra, la metanfetamina puede fabricarse en cualquier lugar del mundo con precursores químicos que se compran legalmente o se contrabandean desde Asia. No necesita cosechas. No depende del clima. No requiere meses de cultivo. Un laboratorio bien equipado puede producir kilogramos de metanfetamina pura en cuestión de horas. Esa es la razón por la que el CJNG construyó una red de laboratorios distribuida en múltiples estados. Si pierden un laboratorio, activan otro. Si pierden 2, activan 3. La redundancia es parte del diseño. Pero perder 5 laboratorios simultáneamente en 3 estados distintos es un golpe que rompe esa redundancia. Y si encima el líder que coordinaba toda la cadena de producción está preso, la capacidad de recuperación se reduce drásticamente. Los precursores químicos que se encontraron en los 5 laboratorios revelan la escala de la operación: cloruro de amonio, ácido acético, ácido tartárico, sosa cáustica, sustancias de uso dual. Estos no son ingredientes que se compran en una farmacia. Son químicos industriales que se importan en contenedores, que requieren contactos en puertos marítimos, que demandan una cadena logística sofisticada y que cuestan millones de pesos. Cada litro de precursor destruido representa no solo una pérdida inmediata, sino también un retraso en el reabastecimiento. Y el reabastecimiento se ha vuelto cada vez más difícil. La Secretaría de Marina controla ahora la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ha intensificado las inspecciones en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los 2 principales puntos de entrada de precursores químicos desde Asia. Las rutas que el CJNG utilizaba para importar precursores están siendo interceptadas. Los laboratorios que procesaban esos precursores están siendo destruidos. Y los líderes que coordinaban toda la operación están muertos o presos. Ahora piensen en la cronología completa. El 22 de febrero muere El Mencho en Tapalpa. El 27 de abril capturan a El Jardinero en Nayarit. El 17 de mayo destruyen 5 de sus laboratorios. En 84 días, el CJNG perdió su cabeza, su brazo derecho y su capacidad de producción en 3 estados. Y eso no incluye los golpes simultáneos que las fuerzas federales están dando en otras regiones. En Colima, la Operación Goya capturó a 6 de 8 objetivos prioritarios, incluyendo a Billy Boy, jefe de sicarios de los Mezcales, y a El Chucky, líder del cártel que controlaba las aduanas de Manzanillo. En Baja California capturaron a El Checo, operador regional del CJNG que había sobrevivido a 2 emboscadas del cártel de Sinaloa. En Sinaloa, los laboratorios de los Chapitos están siendo desmantelados por la Marina, mientras la guerra interna entre Chapitos y Mallitos consume los recursos del cártel rival. Es una ofensiva multifrente. Y el CJNG está recibiendo golpes desde todos los ángulos. La pregunta que se hacen los analistas es si el cártel puede sobrevivir a esta acumulación de golpes. La respuesta, según la mayoría, es que el CJNG como organización unificada probablemente no sobrevivirá.
Lo que sobrevivirá son sus células, sus fragmentos, sus brazos operativos regionales que se convertirán en organizaciones independientes, cada una peleando por su propio territorio. Y eso, paradójicamente, podría generar más violencia, no menos. Porque cuando un cártel se fragmenta, cada fragmento necesita demostrar su fuerza para mantener su territorio. Y la forma en que los cárteles demuestran su fuerza es a través de la violencia. Es por eso que la destrucción de los laboratorios es tan importante. No solo le quita droga al CJNG, le quita dinero. Y sin dinero, los sicarios no cobran. Sin dinero, los halcones no vigilan. Sin dinero, los laboratorios no se reconstruyen. Y sin dinero, las células que intentan sobrevivir a la fragmentación pierden la capacidad de sostenerse. 650 millones de pesos destruidos hoy. Eso es lo que la Marina le quitó al CJNG en un solo operativo. Y cada peso destruido es un peso que ya no puede financiar la violencia. El jardinero creía que heredaría el cártel más poderoso de México. Los narcocorridos lo cantaban. Las canchas de tierra en Nayarit lo celebraban. $5 millones era el precio que Estados Unidos ponía por su cabeza. Y 60 sicarios con 30 camionetas blindadas lo protegían. Pero 19 meses de inteligencia naval fueron más poderosos que 60 sicarios. Un helicóptero artillado fue más efectivo que 30 blindados. Y la determinación de un Estado que decidió ir por todas las cabezas del cártel resultó ser más fuerte que los narcocorridos que prometían un trono. El jardinero está preso. Sus laboratorios están destruidos. Su trono está vacío. Y la Marina sigue volando. Hay una reflexión final que merece ser compartida. Cuando el ejército mexicano abatió a El Mencho el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, muchos analistas advirtieron que la muerte del líder no acabaría con el cártel. Dijeron que el CJNG era demasiado grande, demasiado diversificado y demasiado fragmentado como para caer con un solo golpe. Y tenían razón. El cártel no cayó ese día. Pero lo que esos mismos analistas no anticiparon fue la velocidad con la que las fuerzas federales iban a encadenar los golpes. No fue un solo operativo. Fue una campaña sostenida. Mencho cae en febrero. Los operadores regionales van cayendo en marzo y abril. El jardinero cae el 27 de abril. Y los laboratorios empiezan a caer en mayo. Es la lógica del dominó. Cada pieza que cae derriba la siguiente. La muerte del Mencho dejó al CJNG sin dirección estratégica. La captura de El Jardinero dejó al cártel sin su operador más capaz. La destrucción de los laboratorios le quitó la capacidad de producir la droga que financia todo. Y cada golpe alimenta al siguiente, porque cada captura produce información de inteligencia que permite planificar la próxima operación. Eso es lo que diferencia esta campaña de las anteriores. No es un golpe espectacular seguido de meses de inactividad. Es una cadena de operaciones que se aceleran con cada éxito. La Marina no está esperando a que el CJNG se reorganice. Está golpeando antes de que pueda hacerlo. El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, identificó a El Jardinero como el segundo al mando del CJNG. El administrador de la DEA, Terrence Cole, confirmó que creía que iba a heredar el cártel. El Departamento de Justicia amplió los cargos en su contra apenas días después de su captura. Y ahora la Marina destruye sus laboratorios con helicópteros artillados mientras él espera su extradición. 84 días. Eso es lo que tardaron las fuerzas federales en eliminar al fundador del CJNG, capturar a su presunto sucesor y destruir 5 de sus laboratorios en 3 estados. En la historia del combate al narcotráfico en México, pocos periodos de 84 días han sido tan devastadores para una sola organización criminal. Pero la guerra no terminó. La fresa, el serio, el doble R, el 03. Los nombres ya están sobre la mesa. Los candidatos ya se están posicionando. Y la Marina ya los está observando. Si algo ha demostrado esta campaña es que en el México de 2026, los que creen que pueden heredar un cártel se equivocan. El Mencho murió creyendo que era invencible. El jardinero fue capturado creyendo que sería el sucesor. Y quien intente ocupar ese trono vacío debería preguntarse si vale la pena sentarse en una silla que tiene un helicóptero apuntándole desde arriba. 650 millones de pesos destruidos. 5 laboratorios neutralizados. 7 toneladas de químicos incautados, 10.000 litros de precursores eliminados. El presunto sucesor del CJNG preso y enfrentando extradición. Y la Marina, silenciosa pero letal, preparando el próximo operativo. Si este contenido cambió lo que sabían sobre el CJNG, compártanlo. Porque la verdadera guerra no se pelea en las calles,
Se pelea en los laboratorios, en las pistas clandestinas, en las rutas de precursores y en las salas de inteligencia. Y en esa guerra, las fuerzas federales están ganando.